Vamos a comenzar con el primer tipo de problema que nos podríamos encontrar. Vamos a resolver triángulos rectángulos cuando conocemos dos lados. La base va a ser el teorema de Pitágoras, que te lo vas a encontrar en la parte superior. Recuérdalo bien. La hipotenusa al cuadrado, llamado A, es igual a la suma de los catetos, cada uno de ellos, al cuadrado, llamado B y C. El teorema de Pitágoras va a ser fundamental para poder resolver estos problemas. Muy bien, pues vamos a calcular primero el tercer lado. Nos podemos encontrar dos situaciones muy diferentes. Imagínate que conocemos dos catetos y quieres calcular la hipotenusa. Enhorabuena, te encuentras en el caso fácil porque no hay nada que despejar. Directamente desde el teorema de Pitágoras solo tendrás que colocar los valores de los catetos, elevarlos al cuadrado, sumarlos y calcular su raíz cuadrada. Entonces tendrás el valor de la hipotenusa. No olvides siempre añadir la unidad, sean centímetros o sean otras unidades. ¿Qué ocurre, sin embargo, si lo que conozco es la hipotenusa y un cateto? ¿Cómo calcular el otro cateto? Nos encontramos en el otro tipo de problema, no tan fácil, pero bastante directo, porque tendrás que, desde el teorema de Pitágoras, despejar uno de los catetos. Muy bien, aquí tienes la técnica que conoces muy bien. En definitiva, ese cateto será la diferencia de la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado en su raíz cuadrada. Te dejo un par de ejemplos para que los trabajes en un futuro cuando acabemos esta sección. Claro, hasta ahora hemos resuelto el primer paso, que era conocer sus tres lados. Pero recuerda que los elementos de un triángulo o rectángulo, además, tenemos que calcular sus tres ángulos. Y de momento no conocemos ninguno. Luego, las razones trigonométricas van a salir a nuestro encuentro para resolver este problema. Y aquí tenemos nuestro trío de ases, Hiparco, Ptolomeo, Aryabhata. Son los tres fundadores de la trigonometría. Los dos primeros griegos y el tercero indio. Bueno, pues aquí tienes el modelo triangular con las tres razones trigonométricas, como se han estudiado en secciones anteriores, y los pasos a seguir son los siguientes. Primero, aplicamos las razones trigonométricas dependiendo de los lados que conocemos. Una vez conocido el seno, el coseno o la tangente del ángulo, es decir, la razón trigonométrica, tendremos que, a través de la calculadora, calcular cuál es realmente el ángulo correspondiente. ¿Cómo resolvíamos aquel paso? Recuerda cómo se hacía. Por ejemplo, si hubiera respondido al seno de alfa un valor 0,5, ¿cómo podría yo saber con la calculadora exactamente qué ángulo le corresponde? Pues teníamos que hacer el shift seno valor 0,5 igual y hubiera salido lo que ya esperábamos, un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, si hubiéramos conocido los dos catetos, con lo cual, para poder calcular el ángulo, aplicamos la razón tangente y hubiéramos obtenido una tangente de un ángulo 3, ¿cómo hubiéramos obtenido el ángulo? Pues con calculadora haríamos shift, tangente 3 igual, y al resultado le daríamos un shift y el botón de ángulos, minutos, segundos para poder exactamente expresarlo, si queremos, en ángulos, minutos y segundos. Si queremos simplemente expresarlo como ángulos con decimales, volveremos a pulsar el botón de ángulos, minutos y segundos. Muy bien, conocido un ángulo, ¿cómo podríamos conocer el resto de los elementos o los dos ángulos? Bueno, recuerda que uno de ellos es 90 grados porque es recto el triángulo. ¿Quién será el tercero? Recuerda este principio fundamental de los triángulos. La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Gracias a Tales de Mileto, que fue quien lo pudo demostrar, con lo cual no tendrás más que restarle 90 grados al ángulo que te salga. Y tendrás el tercer elemento. Luego, conocido dos lados, ya sabemos cómo resolver un triángulo.
¿Te atreves a practicar? Observa bien el ejercicio. Cópialo en tu libreta. Pulsa parar el vídeo, resuélvelo y cuando lo tengas claro, reanuda el vídeo y comprobaremos si lo has resuelto bien. Ahora puedes parar el vídeo. Observa bien la solución. Conocidos los dos catetos, podremos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos permite, como puedes observar en el primer paso, calcular la hipotenusa. Es un problema de Pitágoras directo. Y aquí tendremos nuestra hipotenusa. Una vez tenida la hipotenusa, y gracias a los catetos, podemos hacer distintas medidas o cálculos para resolver el ángulo, en este caso primero alfa. Se ha querido hacer usando la razón trigonométrica tangente, puesto que conocemos los dos catetos. Sería el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Luego tenemos la tangente de alfa como 0,425 y a través del uso de calculadora podemos llegar a un ángulo de 23 grados, 1 minuto y 32 segundos. Consecuentemente, el otro ángulo será de 90 grados y el tercer ángulo será de 66 grados, 58 minutos, 28 segundos. Es posible que no hayas usado la razón tangente y hayas preferido usar la razón seno o coseno. Pues probablemente cuando lo hayas hecho, y si lo has hecho bien, tendrás que haber llegado al mismo resultado y es totalmente correcto, porque una de las tres razones trigonométricas es suficiente para resolver el problema. Por ejemplo, si hubieras usado el seno de alfa, hubieras colocado el cateto opuesto partido la hipotenusa, es decir, 17 partido 43,463. Y si hubieras calculado el coseno de alfa, hubieras resuelto el problema mediante el cateto contiguo partido la hipotenusa, es decir, 40 partido 43,463. De un modo o de otro, hubieras llegado a un ángulo alfa igual a 23 grados, 1 minuto y 32 segundos.